Manejo de conflictos. Manejo de conflicto. Existen conflictos de varios tipos que son parte natural del proceso de trabajar en conjunto. Hay muchos beneficios cuando se maneja el conflicto adecuadamente. Las personas manejan los conflictos en sus equipos de diversas formas, dependiendo de la importancia o su deseo de mantener buenas relaciones sociales y desarrollando soluciones de calidad que también redundan en los resultados que ese equipo está buscando. El manejo de conflictos se puede dar mediante la negociación o con la ayuda de personas externas que sirvan como mediadores o como árbitros. Esto lo que básicamente estamos diciendo es que hay ocasiones donde los miembros de un equipo de trabajo no pueden llevar a cabo un proceso de conciliación, ponerse de acuerdo con relación a un conflicto determinado. Esto redunda en dificultades que afectan la comunicación, afectan la motivación y también la ejecución, tanto de unos como de otros. Dentro de un equipo, cuando una persona está en conflicto con otra, este conflicto tiende a afectar a los demás miembros del equipo, teniendo un efecto sistémico en la efectividad del equipo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros manejamos los conflictos al trabajar en equipo. Ahora, nuestros estudios en el campo de la psicología de grupos nos enseñan de que el concepto de conflicto tenemos que mirarlo como si fuese un proceso normativo o algo que es normal. Como muy bien se plantea en esta primera línea, el conflicto es parte normal de una rutina de trabajo. Ahora, socialmente el concepto de conflicto está estigmatizado. Y en todos los ángulos sociales, el conflicto se tiende a ver como negativo, por lo que muchas personas interpretan el conflicto como algo que hay que evitar, un proceso que se debe a la falta de entendimiento de unos u otros y algo que hay que resolver para que todos salgan satisfechos. Estos tres factores son una total falacia. Los conflictos no se deben evitar, hay que trabajarlos. Siempre hay un problema de entendimiento de unos u otros en un equipo de trabajo. Algo que uno tiene que resolver para que todos salgan satisfechos no siempre es cierto. Ahora bien, un equipo sin conflictos se puede deber a un líder dominante, la conformidad, acuerdos no saludables y llevar a cabo tareas rutinarias que no se quieren modificar. Continuando con el conflicto como un aspecto normal, lo que es importante es que no se puede ignorar el conflicto. Cuando se le huye al conflicto, las decisiones que toma el equipo resultan ser pobres. Pobres en términos de que se trata muchas veces de, al evitar el conflicto, no hablar directamente con las personas. Hay conformidad ante el no querer atentar o discutir con otros. Se afecta el desempeño, las personas entran en mínimo cumplimiento con el desempeño o simplemente no quieren trabajar con otros. O sea que los resultados van a afectar a todos los miembros del equipo, unos más, otros menos, pero al final del día sí van a afectar a todos. Al principio que se forma un equipo de trabajo, el conflicto tiende a ser mínimo. Ya pudimos haber analizado las etapas por las que pasa un equipo, pero cuando entramos en la etapa de tormenta, uno empieza a experimentar cierto grado de conflicto. Ahora bien, cuando se supera dicha etapa, es que entonces entramos en la etapa de desempeño y ahí empieza a experimentarse diversos conflictos. Lo importante es poder manejarlos, no huirles,
enfrentarlos. Ahora, también se ha encontrado que cuando estamos por terminar un proyecto, también puede haber diversos tipos de conflictos, muchas diferencias entre los miembros del equipo, sobre todo cuando se quiere finalmente concluir un proceso. Fuentes del conflicto. La ambigüedad de roles. Cuando los puestos no están debidamente definidos, se va a experimentar ambigüedad en los roles. Diferencias en personalidad, extrovertidos versus introvertidos, personas que son orientadas a resultados versus personas orientadas a las personas como tal, personas que les gusta el cambio versus aquellas personas más conservadoras con relación al cambio. También diferencias de opinión legítima. Dos personas pueden tener una opinión legítima y entrar en diferencias y no poder armonizarlas. Agendas escondidas, cuando una persona dentro del equipo o varias tienen una agenda personal que no han develado al equipo o que es incompatible con las metas o la agenda del equipo. Normas y reglas pobremente definidas también generan cierta dificultad, porque si no se tienen reglas claras, no se va a poder trabajar de manera efectiva. Sistemas de recompensas competitivos, cuando estamos compitiendo por recompensas tanto individuales como de grupos, y reuniones mal manejadas, mal dirigidas, también son aspectos que tenemos que considerar cuando tenemos conflictos. O sea que estas fuentes son bien importantes y hay que tenerlas bien en consideración, y otras que pueden surgir en el camino. Es importante desarrollar la capacidad para poderlas manejar. Ahora, para empezar a trabajar un conflicto, ¿qué es lo que el equipo debe hacer? Primero, identificar la fuente del conflicto, si es alguna de las anteriores que hemos mencionado, u otras que pueden surgir en el proceso, y manejar el proceso de manera que lleguemos a tomar una decisión y resolvamos el mismo. También es fundamental saber que cuando comienza un conflicto, el mismo es un síntoma de un problema interno. Esto puede ser similar a la punta del iceberg. Hay veces que uno mira un iceberg y usted lo ve de un tamaño, pero cuando mira debajo del agua, el iceberg es mucho más grande debajo del agua. Y hay veces que un conflicto interpersonal, un conflicto por recursos, por las recompensas, puede ser un síntoma de un problema mayor que es importante que los líderes y los miembros del equipo, junto con psicólogos industriales organizacionales, puedan descifrar. Ahora, por las razones antes ya mencionadas, no se debe trabajar con los síntomas, sino con el problema real. Y tratar de buscar el meollo del asunto y no huirle a la situación. Ahora, los conflictos organizacionales, ¿a qué se pueden deber? Competencia sobre recursos escasos. Unas personas quieren unos recursos sobre otros y no saben o no quieren llegar a un punto medio donde puedan compartirlos. La ambigüedad sobre las responsabilidades de la jurisdicción. Otros miembros de un equipo que piensen que le toca hacer el mismo trabajo que a otros dentro de un equipo, y también esa misma ambigüedad se puede presentar dentro del equipo. Por eso es que es bien importante la etapa de formación de equipos de trabajo, donde se establecen las reglas claras y precisas, desde cómo nos vamos a comportar como equipo, cómo nos vamos a tratar, cómo vamos a manejar la relación interpersonal, hasta cómo vamos a manejar las reuniones, las presentaciones, cómo vamos a hacer un brainstorming. También las diferencias de poder en los miembros del equipo, qué tipo de poder
poseen. Eso lo vamos a ver en el próximo, en la próxima presentación, que es de influencia y poder. También sistemas de recompensa que sean bien competitivos, donde estamos matándonos por esa recompensa. Así que las metas de cada equipo de trabajo pueden ser fuentes de conflicto dentro de una organización. Por eso es que también hay que armonizarlas. O sea, las estrategias de trabajo en equipo con diferentes equipos en una organización se tienen que analizar a manera de un gran proyecto donde no haya traslapo, no haya diferencias, de manera tal que la información que maneja un equipo es para ese equipo y la otra información del otro equipo sea para lograr sus metas determinadas. O sea que esto, si no se organiza bien y no se trabaja bien, no va a ser fácil lograr resultados exitosos. Conflicto. Existen dos tipos de conflictos que se definen como saludables y no saludables. ¿Cuáles son aquellos conflictos que son saludables y que permiten que se pueda manejar aspectos tales como ambigüedad de roles y conflicto de roles dentro de un equipo? Aquellos conflictos enfocados en asuntos de la tarea, donde se busca clarificar quién va a hacer la tarea, qué tipo de tarea se va a realizar, cómo se realiza la tarea. Estos conflictos son importantes porque clarifican lo que hay que hacer, que lo que haya que hacer impacte directamente el resultado que buscamos. También aquellas diferencias legítimas de opinión sobre una tarea. Es importante reconocer que cuando hay diferencias que son legítimas, o sea, ambas partes tienen razón o tienen una parte de la razón con relación a cómo se debe hacer una tarea o qué tarea realizarse. Partes se deben escuchar buscando conciliar esas diferencias de opinión de manera tal que se clarifique el tipo de tarea que se va a hacer en el rol que la persona ejecuta dentro del equipo. También diferencias en valores y perspectivas. Esto es bien importante porque los valores son aquellas actitudes, o sea, aquellos componentes que son cognitivos, conductuales y afectivos sobre un aspecto del trabajo que yo valorizo. Por ejemplo, yo valorizo la puntualidad. Pero yo estoy en contra de la puntualidad. ¿Por qué uno está a favor de la puntualidad y otro en contra? O sea, valoran un aspecto del trabajo. Es bien importante tener claro que la puntualidad en ciertos trabajos es una prioridad, pero hay otros trabajos donde no necesariamente la puntualidad es importante, sino otros tipos de valores. También las diferencias en perspectivas, puntos de vista. Diferencias en puntos de vista, hay que analizar cada punto de vista, analizar los beneficios que tiene cada punto de vista, así como también las preocupaciones que traen estos puntos de vista para tratar de conciliar con mayor efectividad esas perspectivas. También un tipo de conflicto denominado como saludable son las diferentes expectativas sobre el impacto de las decisiones. Las expectativas son aspectos que los seres humanos utilizamos para ver claramente lo que es la dirección, la motivación y hacia dónde yo quiero ir con una decisión. Eso es bien importante a considerar, y cuando hay diferencias hay que analizarlas porque puede haber expectativas irreales, expectativas reales y expectativas que no estén muy claras. Y eso se tiene que tomar en consideración a la hora de trabajar con conflictos de esta naturaleza. Otra de las fuentes de conflicto son aquellas que no son saludables. ¿Y cuáles son aquellas que no son saludables? Aquellas competencias sobre poder. O sea, cuando estamos aquí viendo quién tiene mayor control sobre
recursos, individuos, capacidad de toma de decisiones. Eso nos mueve a tener problemas de competencia sobre el poder. También las recompensas, cuando se nos está recompensando por realizar una tarea, cuando se desarrolla un mecanismo o un plan para recompensar a la gente, hay que tener muchísimo cuidado en términos de que las recompensas no se conviertan en algo nocivo. Y pues por recursos. Cuando las personas están compitiendo por recursos, ahí esto puede ser falta de buena planificación, falta de realmente recursos que son necesarios, tecnología o equipo, dinero que hace falta para lograr un proyecto, y entonces pues se pelean los equipos de trabajo por esos recursos. También otro de las fuentes de conflicto no saludables son las metas individuales y de grupo. Estas son sumamente importantes porque hay que establecer un balance entre lo que uno quiere lograr como equipo y cómo se benefician las personas en términos de el logro personal que acarrea ser parte de ese equipo. Así que por eso es que hablamos que es importante en esas primeras fases que las personas puedan armonizar las metas personales o individuales y las del equipo. También reuniones de equipo mal manejadas, poca estructura, poca organización, la falta de una buena agenda, el control del tiempo de la agenda, crean lo que se conoce como reuniones mal manejadas. También rencillas personales del pasado, agendas personales que han tenido miembros del equipo en situaciones pasadas y que no han podido conciliar al momento, y que muchas veces se nombran a dos personas a trabajar en un equipo y quienes la nombraron no sabían que había rencillas personales. Por tanto, hasta los líderes muchas veces tienen que analizar críticamente esa situación. Y la comunicación defectuosa, que es un problema que impacta todo tipo de organización, todo tipo de grupo y comunicación interpersonal. Cuando hay una comunicación defectuosa, los resultados que se esperan no van a ser efectivos porque no se trae el mensaje claro, y al no llegar a unos acuerdos claros sobre la comunicación, esto no se traduce en acciones concretas para lograr los resultados del equipo. Beneficios del conflicto. Por eso es bien importante uno desarrollar un marco mental sobre el conflicto, tratando de reestructurar cognitiva y afectivamente la posición que tenemos ante el conflicto, porque el conflicto puede ser beneficioso. Por ejemplo, reduce la conformidad, hace que los miembros de un equipo quieran más, se quieran superar, quieran trascender las metas. También se reducen los acuerdos no saludables. Un acuerdo saludable es simplemente yo dejar que el otro haga lo que quiera porque no lo quiero confrontar. También se resuelven mejor los problemas y se sobreponen los obstáculos en el progreso del equipo porque se crea un mecanismo para discutir las causas del conflicto, cómo afecta ese conflicto al equipo y buscar soluciones que nos lleven a lograr un consenso de cómo seguimos operando una vez tenemos claramente el conflicto. Aquí también el conflicto significa que el equipo está usando los recursos, reconoce las diversas perspectivas y fomenta la creatividad. Bajo todas esas premisas vamos a utilizar el conflicto como una herramienta para el logro de las metas. También exploran nuevos enfoques, motivan a la gente a entender los asuntos mejor y se fomentan nuevas ideas. O sea que hay beneficios en el conflicto porque crea pensamiento divergente,
discusión y análisis crítico y tratar de resolver a favor del logro de las metas. Problemas con el conflicto. Problemas que encontramos: se generan emociones negativas y estrés. Es importante trabajarlo porque el trabajo con estrés no nos permite enfocarnos. La neurociencia es bien clara que cuando se generan emociones negativas y estrés, la cantidad de cortisol que entra en el torrente sanguíneo bloquea la capacidad de funcionar de las áreas ejecutivas de los lóbulos prefrontales que están dirigidos al análisis y la toma de decisiones. También se afecta la comunicación, no solamente la interacción entre los receptores y emisores, sino también los medios que se utilizan, la manera en que se envía el mensaje. Todos esos factores son críticos. La coordinación, cómo poder coordinar el trabajo cuando tenemos conflictos, y también se desvía la atención de las tareas principales y se crea un torrente emocional en el individuo donde nuevamente se afecta los lóbulos prefrontales y la capacidad de análisis y lógica y toma de decisiones se impactan en el funcionamiento ejecutivo del individuo. Afecta la tarea, interfiere con la capacidad del equipo de tomar decisiones y amenaza las relaciones sociales. Crea también bloqueos emocionales donde las personas digan que tienen un conflicto y simplemente ignoran a la persona por no enfrentarlo. También afecta la tarea porque impacta también la memoria de trabajo que está asociada con los pasos que uno lleva a cabo para realizar una tarea. Y no solamente eso, sino que la memoria de trabajo se impacta más ante el estrés y puede hacer que una persona olvide un paso de la tarea, llevando a cometer un error garrafal. También la toma de decisiones del equipo y desde luego la interacción humana que se da dentro del equipo. También puede destruir la cohesión, dañar las relaciones sociales, reducir la comunicación y generar ganadores y perdedores dentro de un equipo, dividiéndolos en varios grupos. Y eso es lo que no se quiere. Lo que se busca es enfocar a las personas en lo que se busca a través de la meta que se quiere alcanzar. Ahora, el conflicto en los equipos de trabajo. La situación de conflicto dependerá del tipo de conflicto que surja y la estructura del equipo. El tamaño del equipo influye, la personalidad de los individuos, las capacidades de cada cual, los estilos de liderazgo que tienen los miembros del equipo y el líder que maneja o supervisa o gestiona el proyecto. El conflicto con las relaciones sociales se afecta grandemente y eso genera chisme, genera molestia, y si no se trabajan adecuadamente no se va a poder contar con un equipo efectivo. Bien, el conflicto con la tarea que se realiza, y esto a su vez afecta negativamente la satisfacción y las actitudes positivas hacia los miembros del equipo. El conflicto puede ser positivo para una toma de decisiones de calidad. Aun cuando haya discrepancias, nos podemos enfocar en una toma de decisiones de calidad, pero también afecta el potencial de lograr consenso dentro del grupo y uno tiene que tomar eso en consideración. El conflicto con la tarea afecta a las actividades que son rutinarias. Ahora, el desempeño se puede mejorar en tareas que sean no rutinarias. También el conflicto de relaciones resulta en detrimento para un equipo en cualquier tipo de tarea. Enfoques en la solución del conflicto. Los enfoques para manejar personalidades e interacciones sociales de los contextos situacionales.
Por ejemplo, las formas de manejar conflictos se pueden analizar usando dos tipos de dimensiones. La de distribución, que es preocupación de los resultados de cada uno, e integraciones, cuando hay una preocupación sobre los resultados de otros. Son dos elementos que tenemos que tomar en consideración. Miramos cómo se distribuyen los resultados en cada uno. Los que logran más resultados se pueden molestar con los de menos. También la preocupación que se tiene de resultados que presentan otros o los miembros del equipo en términos de proceso. De enfoque de solución de conflicto tenemos la evitación. Aquí la persona evita la confrontación y niega que haya un problema, entra en negación. Y piensan que por lo general el conflicto se va a ir solo. Todo eso falla, porque la realidad es que evitar la confrontación aumenta los aspectos socioemocionales negativos o las emociones negativas. La negación de un problema realmente no permite que haya un diálogo franco, porque es una mentira, existe un problema, solamente que no lo queremos aceptar. Y pensar que el conflicto se va a ir solo es otra gran falacia. El conflicto no se va a ir solo, se va a acrecentar. Acomodación. Las personas que asumen este enfoque no asumen una posición para parecer simpático y no enfrentan conflictos internos, o sea, se acomodan a la situación. Y quieren parecer simpáticos porque no asumen una posición adversa si hay que asumirla. También como tercer punto, el compromiso, que es buscar balancear las metas de cada persona con las del equipo de trabajo. Aquí lo que buscamos es establecer una relación saludable entre las metas individuales y las metas del equipo. Y la de colaboración, que es buscar una solución para resolver problemas mediante la cooperación y el respeto de cada una de las posiciones que puedan chocar dentro del equipo. Ahora, otra de las estrategias que se utiliza es la negociación. Esto es un proceso por el cual dos partes se disputan algo y hacen ofertas y contraofertas con el propósito de buscar acuerdos mutuos y aceptables. Aquí se utilizan dos enfoques: el ganar-perder, donde yo quiero ganar y que tú pierdas, o el perder-ganar, pues tú ganas y yo pierdes, no me comprometo. O el ganar-ganar, donde buscamos no que ambas partes finalmente ganen, porque la realidad es que dos partes nunca van a ganar lo que querían en un principio, sino cómo dos partes pueden ganar lo más posible reduciendo una pérdida mínima. Ahora, en el enfoque de ganar y perder o perder y ganar, se puede usar un enfoque de mantener una posición rígida y estricta, o también se hacen concesiones gradualmente. Esto lo hacen mucho las uniones y los sindicatos. En el enfoque de ganar-ganar se lleva a cabo la estrategia de negociación integrada, donde se busca una solución que satisfaga a ambas partes. Otra de las estrategias es la mediación. Esta es una intervención donde una tercera persona ajena a las partes involucradas en el conflicto interviene para resolver un conflicto. Por lo general son personas que son adiestradas en el campo de la mediación y lo que hacen es que escuchan detenidamente, evalúan lo que todas las partes dicen, la evidencia que presentan cada una de las partes, y finalmente hacen sugerencias para que se resuelva el conflicto de la mejor manera. Ciertamente eso implica que el mediador es un facilitador del proceso y no impone sugerencias. Otra de las técnicas que se realiza en el manejo y solución de conflictos es el arbitraje. Este es otro tipo de intervención donde una tercera persona sirve como facilitador de un conflicto de las partes. Ahora, contrario a la mediación,
el arbitraje va a presentar unas sugerencias que tienen que ser implantadas. O sea, el árbitro, como se le llama, escucha las partes, escucha la evidencia y las recomendaciones que hace tienen por acuerdo que ser implantadas por ambas partes. Les guste o no les guste. Una vez se acuerda que van a ir al tema del arbitraje, la realidad es que cuando el árbitro presenta sus resoluciones, estas tienen que ser aceptadas por las partes. Manejando el conflicto de un equipo. Primero, separe a las personas del problema. No personalice el problema. No adjudique responsabilidades inmediatamente, sino que enfóquese en cuál es el problema, cuáles son las raíces del conflicto, las causas del conflicto. Por tanto, no lo personalice. Enfoque en resolver el mismo buscando aquellos intereses que son compartidos por todas las partes. Enfóquese en lo que los une, no en lo que los separa. También desarrolle varias opciones o soluciones al conflicto utilizando datos estadísticos, datos empíricos que permitan convencer de que de esas varias opciones tiene que haber una buena, empíricamente determinada y que todos los miembros del equipo la puedan seguir, apoyar por el mecanismo del consenso. Y no ocurre o no se logra el resultado, vuelva nuevamente a realizar el procedimiento. Así que básicamente estas son, ¿verdad?, estrategias sencillas para el conflicto en un equipo de trabajo.